Bienvenidos y bienvenidas a la clase, y lo que tenemos que hacer hoy día es analizar la clase asincrónica de esta semana. Antes de eso, conversé con ustedes y me dijeron que ya habían resuelto la guía número 1, y me decían que la encontraban más o menos fácil, y concuerdo con ustedes porque la verdad es que se trataba de aplicar un set de reglas bastante simple, que es identificar eh, cuáles son la premisa mayor y la premisa menor, para lo cual ustedes tenían que identificar primero cuál era el término mayor y el término menor. Y la identificación de esos términos no es difícil porque la regla es fácil. Término mayor es el predicado de la conclusión. Término menor es el sujeto de la conclusión. De ahí en adelante todo se abre solo, por sí mismo. Y además tenían que identificar si es que el sujeto y el predicado de cada una de las premisas, perdón, de cada una de las proposiciones, estaba distribuido o no. Y realmente la identificación de la distribución en base a las reglas no es difícil, porque lo único que tiene uno que hacer es aprenderse ese cuadrito que a uno le dice, dependiendo de la forma de la proposición, si es que el sujeto y el predicado están distribuidos o no. Y eso depende de si es universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. De ahí en adelante también todo se abre por sí mismo. Pero uno se puede enredar. Por eso yo tengo la expectativa de que acá las notas estén bastante buenas, pero es muy difícil que todos tengan un 7 porque siempre uno comete algunos errores. Ahora, respecto de notas, muchos de ustedes me manifestaron que en la guía número 3 de la primera unidad había una diferencia importante entre la evaluación que había hecho Paula y la que había hecho yo. Entonces yo analicé justamente la existencia de esa diferencia y existía, es clara. Por lo tanto, es innegable que hubo una diferencia que es atendible y por lo tanto yo accedí a recorregir la guía aplicando criterios que fuesen un poco más similares a los de Paula. De esa manera ustedes no se sentían perjudicados. Ahora, lo que sí, eso implica revisar de nuevo todas las guías. Es harto trabajo y por lo tanto, producto del teletrabajo en confinamiento, que a uno le deja tiempo para muy poco, me he demorado en hacer eso, pero lo he estado haciendo. Ya no me he olvidado de ustedes, así que esperen la publicación de las notas recorregidas dentro de poco. ¿Ya? Para que sepan que en el fondo estamos trabajando por ustedes. Y me preguntaba Marion si es que utilizar la técnica de los círculos es igual de eficiente que la tablita. No, yo creo que no es igual de eficiente, porque la de los círculos depende de la interpretación de lo que es la distribución. Y debo reconocer que la noción de distribución es complicada, es complicada. Porque el gran problema de la tablita, es decir, esta noción de que eh, la distribución se aplica dependiendo de la forma de la premisa. La gracia de utilizar esa tablita es que uno no tiene que hacer mucho procesamiento para encontrar la respuesta, pero el riesgo de la tablita es que uno puede aprendérselo de manera mecánica sin entender lo que es la distribución. Y la distribución es importante, porque nos permite entender cómo funcionan los silogismos. Entonces, si yo les pregunto qué es lo que es la distribución, yo creo que la mejor, o si alguien pregunta qué es lo que es la distribución, la mejor respuesta es qué es la cobertura. ¿Ya? Es decir, cuando uno se refiere a algo, ¿uno está cubriendo todos los casos posibles de ese algo o no? A eso hace referencia la distribución. Por ejemplo, si yo dijera un refrán que tengo entendido que proviene de China. No tengo certeza de que sea así, pero creo que es bastante contextual en términos de la pandemia que estamos viviendo. Todo lo que se mueve se puede comer. Si yo digo eso, todo lo que se mueve se puede comer, me estoy refiriendo a todo, absolutamente todo lo que se mueve en todo el universo. Y la respuesta es sí, lo dice la propia oración, todo lo que se mueve. Ahora, si yo digo lo que se mueve se puede comer, elimino el todo. Me estoy refiriendo realmente
absolutamente cada cosa que se mueve en el universo, lo que se mueve se puede comer. Tengo una mecha más corta que siempre se me cae. Voy a tener que recortarme el pelo, yo creo, o ponerme un scotch. Marion dice que sí. Y efectivamente sí. Si yo no hago una salvedad acerca de algunas cosas, en general lo que se mueve se puede comer. No, yo me estoy refiriendo a todo, absolutamente todo, incluyendo cosas que se pueden mover, que se mueven en otro planeta, sí. Incluso me estoy refiriendo a esas cosas que se mueven en otro planeta. Ahora, que sea cierto o no es otro tema, pero eso hace referencia a la distribución. Y en una premisa categorial, silogística, si yo digo todo lo que se mueve se puede comer, me estoy refiriendo a absolutamente todo lo comestible. No, es decir, le estoy asignando una propiedad a lo que se puede, a lo que se mueve, que es comestible. Todo lo móvil es comestible. Pero no me estoy refiriendo a todo lo comestible. Yo no estoy, por ejemplo, pensemos en los tomates, ¿ya? Cuando yo digo todo lo que se mueve se puede comer, no me estoy refiriendo a los tomates. Si alguien me dice, profe, ¿y cómo los tomates? ¿Qué le voy a responder yo? Le voy a estar diciendo, no me estoy refiriendo a los tomates, no me estoy refiriendo a los vegetales, no me estoy refiriendo a lo que no se mueve, me estoy refiriendo a lo que sí se mueve. No me estoy refiriendo a todo lo comestible. Yo no estoy afirmando que los chicles se mueven. Bueno, los chicles no se comen. Pero no me estoy refiriendo a los helados. Yo no estoy afirmando que los helados se muevan. A eso hace referencia la distribución, a la cobertura de casos al mencionar un término. Y eso se va desglosando en cada una de las formas que pueden adoptar las premisas, ¿ya? Y esa es la dificultad que tiene la distribución, pero que no es tanta tampoco, ¿ya? A eso hace referencia. Ahora bien, después de la distribución, saltamos inmediatamente a las reglas de los silogismos, que era el tema de la clase asincrónica de esta semana. ¿Vieron la clase asincrónica? O podría yo preguntar, ¿asistieron a la clase asincrónica de esta semana? Camila dijo que sí. Catalina también. Diego no. Ya. Diego, Marión, entonces lo que les queda ahora es ver la clase asincrónica de esta semana, que no es difícil. No es difícil. Porque en el fondo, el tema es que si ustedes generan todas las combinaciones posibles de formas de las preposiciones, todas las formas posibles de proposiciones en los silogismos, es decir, pensemos en la primera forma básica. Todos los A son B, todos los B son C, por lo tanto, todos los A son C. Esa es la más básica. ¿Ya? Ahí tenemos tres proposiciones que son universal afirmativa. Universal afirmativa, universal afirmativa, universal afirmativa. Tenemos otra posibilidad, que es hacer universal negativa, universal negativa, universal negativa. Tenemos otra posibilidad, que es particular afirmativa, particular afirmativa, particular afirmativa, y así sucesivamente. Después tenemos formas que podrían ser particular negativa, universal afirmativa, particular negativa. Podría ser particular negativa, universal negativa, particular afirmativa. Y así. Si nosotros generamos todas las combinaciones posibles de formas de proposiciones en los silogismos, vamos a llegar a que tenemos 64 formas distintas de silogismo, o 64 combinaciones distintas de silogismos. Y lo que sí, no son todas válidas. No todas las formas de silogismo son válidas. Y esto ya lo captó Aristóteles hace tiempo, hace mucho tiempo. Lo que sí, Aristóteles nunca dio una forma a priori de identificar si es que un silogismo es válido o no en base a su combinación de formas de proposiciones. No, él tenía un sistema que era mucho más complejo en donde uno se tenía que memorizar las formas. Pasó el tiempo
pasó el tiempo y yo diría que esto debe ser aproximadamente en el siglo XX, si no me equivoco. En el siglo XX ya se comenzó a trabajar en torno a los contenidos de las proposiciones y se creó la noción de la distribución para entender por qué algunos silogismos eran válidos y por qué otros silogismos no eran válidos. Y se recopiló un listado de 7 reglas que deben cumplir un silogismo para que sea válido. Y de eso se trata la clase de esta semana. Y las reglas son: la primera, Camila, ¿ibas a decir algo? ¿Cómo sé yo que ibas a decir algo? Porque justo me aparece a mí en la pantalla Cami González. No, es que acabo de entrar. Ya, no te preocupes. Bienvenida, Camila. Perdón, bienvenida, Cami. El asunto es que estábamos hablando acerca de la clase de esta semana. Que la clase de esta semana plantea que existen 7 reglas básicas que debe cumplir un silogismo para ser válido. Camila, no Cami, Camila, dice: en la guía hay silogismos que al leerlos dan ganas de invalidarlos. Y sí, lo reconozco absolutamente. Una de las... uno de los objetivos que también tenemos nosotros con Paula es hacer la distinción entre validez y verdad. Que esa es una distinción que también es importante y que yo no he abordado. ¿Cuál es la diferencia entre validez y verdad? Si alguien me la puede expresar. O este mechón realmente se me cae, me lo voy a pegar. Que la validez tiene que ver como con los argumentos y la veracidad de una frase, o sea, hacer una frase como de una proposición, tiene que ver con el contenido, eso. Exacto. Como que apela más a eso. Es algo como eso. ¿La verdad podría ser subjetiva? Sí, la verdad es subjetiva. La verdad los hará libres, pero la verdad es subjetiva. La validez, como decía, se refiere a la construcción de un argumento, o mejor dicho, a la buena construcción de un argumento. Un argumento, cuando está bien construido, es inapelable. O mejor dicho, es incriticable en términos de su estructura. Y cuando está mal construido, no podemos decir que la conclusión se siga necesariamente de las premisas. A eso hace referencia la validez. Y por lo tanto, la validez tiene que ver con los argumentos, con las argumentaciones, es decir, con la secuencia de afirmaciones, o mejor dicho, con la secuencia de declaraciones. Una declaración por sí misma no es válida o inválida. Una declaración por sí misma es verdadera o falsa, es acertada o es errónea, porque la verdad tiene que ver con el contenido de la declaración, y por lo tanto la verdad se predica respecto de las afirmaciones. Por ejemplo, decir: las mujeres son más inteligentes que los hombres. ¿Es válido o inválido? Ni lo uno ni lo otro. Porque falta más argumentación ahí. Y si yo digo: las mujeres son más inteligentes que los hombres. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque se hizo una vez una medición voy a inventar, en Polonia, en donde se tomó a 10 hombres y a 10 mujeres, se les hizo una prueba de inteligencia. Y en promedio las mujeres sacaron 1 punto más que los hombres. Ahí ya podemos entrar a hablar de la validez. ¿Dirían ustedes que puedo concluir que las mujeres son más inteligentes que los hombres en base a esa argumentación? ¿Cómo era la pregunta? Yo puedo concluir válidamente que las mujeres son más inteligentes que los hombres. A propósito de ese experimento que se hizo con 10 hombres y 10 mujeres en Polonia.
Yo dice que sí. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Puede haber particularidades? O pongámoslo así. Ese punto más que sacaron las mujeres por sobre los hombres, ¿me permite hacer la afirmación? ¿Qué pasa si yo repito el experimento con otra prueba de inteligencia, con esos mismos 10 hombres y esas mismas 10 mujeres, y ahora los hombres sacan un punto más que las mujeres? Que eso es algo que ocurre. Los sujetos son medidos con un instrumento y sacan un resultado, son medidos con otro y sacan otro resultado. Incluso ni siquiera es necesario irse a Polonia. Imaginemos que yo hago una prueba acá en PDC, y acá, imaginemos que hay 50 hombres y 50 mujeres. Y las mujeres sacan una décima más que los hombres. Entonces yo digo, las mujeres son mejores estudiantes que los hombres. Y luego, a la semana siguiente, en la siguiente evaluación, los hombres sacan una décima más que las mujeres. ¿Es eso posible? Sí, y ocurre. Por lo tanto, yo no puedo concluir que haya una diferencia significativa entre grupos de sujetos en base a una única medición, en base a grupos pequeños y en base a un grupo idiosincráticamente particular. Quizás en Polonia sí se da siempre esa diferencia. Quizás con esa prueba se da siempre esa diferencia. Quizás con grupos pequeños se dan esa diferencia. Pero cuando yo mido dos grupos de sujetos, siempre va a haber pequeñas variaciones de medición a medición. Por lo tanto, cuando yo les digo, hacer una afirmación tan categórica como que un grupo de sujetos, imaginen, no tenemos que olvidar que en el mundo hay en estos momentos aproximadamente 3.600 millones de mujeres y 3.400 millones de hombres. O sea, es una cantidad enorme, enorme, enorme. Entonces, afirmar que existe una diferencia tan importante en algo tan relevante y complejo como la inteligencia, en base a un único experimento que se hizo una vez y de lo cual yo no sé más, no es dable. ¿Por qué les doy toda esta perorata? Porque, en el fondo, la argumentación, dado que hubo una diferencia en un experimento particular entre grupos pequeños de sujetos, puedo afirmar que esa diferencia es inferible y transferible a todos los sujetos que existen en el mundo, es demasiado arriesgado. Ese argumento necesita mucha mejor construcción. Es decir, la conclusión no se sigue lógicamente de las premisas. Entonces, por lo tanto, no está bien construido. No es un tema lógico, sino que más bien un tema epistemológico científico. Ya van a tener más tiempo para aprender acerca de eso en metodología. Pero lo que voy yo es que los hombres sean más inteligentes, que las mujeres sean más inteligentes que los hombres, puede ser verdadero o falso, ¿cierto? Ahora, que las mujeres son más inteligentes que los hombres, lo puedo concluir en base a un experimento, no es válido. Pero en términos de verdad, debo reconocer que sí hay un punto. Es decir, pues ¿por qué dices tú que las mujeres son más inteligentes que los hombres? Porque yo leí que se hizo un experimento una vez en Polonia y bla, 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 bla. Bueno, debo reconocer que ahí hay una construcción argumental. Vamos a analizarla. Pero lo importante es que yo puedo decir en ese sentido de que el argumento no es válido porque faltan muchos puntos intermedios. Yo no puedo llegar a esa conclusión en base a un único antecedente. Entonces, ahí está la distinción. La verdad se predica respecto de las afirmaciones particulares. Para saber yo si es verdadero o no que las mujeres son más inteligentes que los hombres, necesito no un único precedente, muchos más. Necesito un argumento bien construido, bien válido, que debe involucrar mediciones en distintos lugares del mundo, etc. Pero, por ejemplo, y creo que este ejemplo ya se los puse, deténganme si se los dije. Si yo les digo, un sujeto cayó del piso 80 de su edificio, cayó al suelo, se paró y se fue caminando. ¿Eso es posible? En base a lo que ustedes conocen del mundo, un sujeto se cayó del piso 80 al cemento, se paró y se fue caminando. Cami dice que no. Y concuerdo contigo, Cami. ¿Ya? Marión, también concuerdo contigo. No es posible. No obstante,
¿La oración está gramaticalmente bien construida? Exacto. La estructura de la oración está bien. ¿Ya? Y esa es la diferencia entre verdad y validez. La verdad tiene que ver con la factibilidad del contenido. La validez tiene que ver con la estructuración del argumento. Y si no hay estructuración, si el argumento, si hay solamente una proposición, no puede haber validez o invalidez. Ahora, Catalina dice, podría ser posible que el sujeto se fuera caminando hacia Hulk. Pero ahí es donde entramos en un terreno que es más bien pragmático, es decir, de cómo nos comunicamos entre personas. Hulk es un sujeto, no un sujeto, ¿cierto? Claro, no es solo un sujeto, es Hulk, ¿cierto? Es como que, no sé, pues entraron a robar a mi casa. Y yo dije, no, entraron a robar a mi casa, y yo justo estaba ahí, entonces vi al tipo, y el tipo salió corriendo. Ya, ok. Pero imaginemos que después se supiera en las noticias que el tipo que entró a robar a mi casa era Piñera. Sí, Sebastián Piñera, el presidente. Entró a robar a mi casa. Luego ustedes tendrían todo el derecho de ir donde estoy yo y decirme, oye, ¿por qué no me dijiste que fue Piñera el que entró a tu casa? Pero te dije que un sujeto entró a robar a mi casa. Sí, pero no era un sujeto, era el presidente que entró a robar a tu casa. Sé que el ejemplo es freak, pero ¿se entiende la falta en la comunicación? Entonces, por lo tanto, es cierto, si Hulk cae del piso 80, yo después puedo decir un sujeto cayó del piso 80, pero no era un sujeto cualquiera. Pero eso ya tiene que ver con la pragmática del lenguaje. Entonces ahí está la importancia, la distinción entre validez y verdad. Y los silogismos pueden ser absolutamente válidos y ser más falsos que Judas. Y de hecho, un argumento puede ser válido sin ser ni verdadero ni falso. Y volvamos al primer ejemplo, al ejemplo madre de todos los silogismos. Todos los A son B, todos los B son C, todos los A son C. Y a mí me gusta porque es intuitivamente aprehensible. Es inapelable que, en base a lo que tú estás diciendo, sí, todos los A son C. Lo tengo clarísimo. Y la pregunta es, ¿eso es verdadero o falso? Que todos los A sean C. No, no es ni verdadero ni falso. ¿Qué es un A? ¿Qué es un B? ¿Qué es un C? Como el icono de WhatsApp, nadie sabe. Por lo tanto, ese argumento puede ser válido. ¿Ya? Es una pregunta absolutamente capciosa. Pero ahí se demuestra que eso no es ni verdadero ni falso. A y B per se no significan nada, no tienen significado, no hay contenido. Y si no hay contenido, no podemos decir que los A sean B. Por ejemplo, si yo les digo, todas las personas son péntopas, ¿eso será verdadero o será falso? Nadie sabe qué es péntopa. Y péntopa es una palabra que yo inventé hace mucho tiempo para referirme a cosas cuyo nombre no sé, a cosas que se me olvidan. Yo varias veces me he encontrado a mí mismo diciéndole a otras personas, oye, pásame la péntopa. Los otros me preguntan, ¿qué es péntopa? Es una palabra que yo inventé. Y lo que más me gusta de esa palabra es que suena a palabra, pero no significa nada. Entonces, por lo tanto, si no significa nada, decir las personas son péntopas, no tiene sentido. No puedo decir que sea verdadero o que sea falso, porque péntopa es una palabra comodín. Por lo tanto, necesito conocer el contenido para saber si es verdadero o falso. O, por ejemplo, los habitantes de Gliese 386c, que es un planeta que se parece mucho a la Tierra en base a lo que se sabe de él. Los habitantes de Gliese 386c tienen 8 brazos. Puede ser cierto, puede no ser cierto. Mientras no sepamos si existen habitantes en ese planeta, mientras no conozcamos a esos habitantes, no tenemos cómo saberlo.
De hecho, podemos incluso ir más lejos todavía, o más cerca todavía. Los habitantes de la Tierra tienen 8 extremidades. ¿Es verdadero o es falso? Cami dice falso. La pregunta es, ¿Cami está sola en esto o tiene apoyo? Los habitantes de la Tierra tienen 8 extremidades. Ya. Diego te apoya. Camila también. Catalina entra un poquito más desde el terreno de la Cámara de Diputados y dice, es particular. Voy a refinar un poquito más la afirmación. Hay habitantes de la Tierra con 8 extremidades. ¿Verdadero o falso? Catalina dice verdadero. ¿Por qué Catalina? Claudia también dice que es verdadero. Animales. ¿Qué animales? Los arácnidos, justamente. Los arácnidos, algunos moluscos, particularmente los cefalópodos, crustáceos. Así que, por lo tanto, si yo digo, todos los habitantes de la Tierra tienen 8 brazos, es falso, 8 extremidades. Pero si digo, hay habitantes de la Tierra que tienen 8 brazos, 8 extremidades, es verdadero. Pero para eso necesito conocer las particularidades de la Tierra. Necesito saber que existen las personas, saber que existen las serpientes, saber que existen las arañas. De hecho, ni siquiera necesito a las serpientes en esta afirmación. Basta con que yo conozca las arañas para saber, y a los seres humanos para saber si la afirmación es verdadera o falsa. Y todo depende de si es universal o particular. Así que, por lo tanto, necesito conocer el contenido de la declaración para saber si es verdadera o falsa. De lo contrario, no hay cómo saber. Entonces, esa es la distinción entre verdad y validez. La verdad se refiere al contenido de una declaración, la validez se refiere a la estructuración de un argumento. No podemos decir que una declaración sea válida o inválida. Sí podemos decir que la declaración es válida o inválida respecto de un argumento. De hecho, nosotros podemos tener toda una argumentación en donde que la argumentación sea válida, 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 y si la conclusión, perdón, premisa válida, premisa válida, premisa válida, y si la conclusión no se sigue lógicamente de las premisas, entonces la conclusión invalida el argumento. Entonces, por eso es que con Paula nosotros pusimos en las guías afirmaciones que eran, o declaraciones que eran verdaderas y declaraciones que eran derechamente falsas, porque es importante separar la distinción de verdad y validez. De hecho, justamente esa era la razón por la cual Sócrates se ganó la enemistad de gran parte de Atenas y fue condenado a muerte. Porque, entre otras cosas, él se dedicó a denunciar públicamente a los sofistas, que eran una escuela de filósofos que lo que hacían era que enseñaban argumentación y se jactaban de ser capaces de enseñarle a un estudiante a convencer a los demás de la falsedad. Es decir, se ufanaban de crear politiquería, de crear esta capacidad de seducir a través de la retórica, independientemente de la ética. Entonces, eso es lo que una de las razones por las cuales Sócrates denunció a este grupo, que era un grupo poderoso, y se ganó la enemistad de ellos. Porque en el fondo uno tiene que hacer la distinción entre lo que es la verdad y la validez. Yo puedo enseñarle a alguien a generar argumentos válidos, pero ojo, la verdad siempre tiene que ir acompañada, o la argumentación siempre tiene que ir acompañada del poder de la verdad. De lo contrario, es un daño. O mejor dicho, es un arma nociva. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que decían acerca de que hay algunos argumentos que algunos silogismos que dan ganas de invalidarlos, pero lo importante es que independientemente de que sean falsos y que sean terribles, que sean así como vomitivamente desagradables, bueno,
lo importante es la estructuración de la argumentación y que ustedes sepan que no porque algo sea válido es verdadero. ¿Ya? Y bueno, ¿y cuáles son las...? Ah, y me preguntan acá, ¿cómo puedo reconocer los términos menor y mayor en este tipo de silogismos? Todos los aviones son rápidos, algunos aviones son grandes, por lo tanto algunos vehículos rápidos son grandes. Lo importante es conocer cuál es la conclusión, eso es lo principal. Si no se sabe cuál es la conclusión, no tenemos cómo saber cuál es el término mayor y el término menor. Por eso nosotros a ustedes les indicamos cuál era la conclusión. Acá me dice, por lo tanto. Esa expresión, por lo tanto, me indica que esa es la conclusión. Y me voy a la conclusión. Dice, algunos vehículos rápidos son grandes. El término mayor es el predicado de la conclusión. Y en este caso, grandes es el predicado. Por lo tanto, grande es el término mayor. Algunos vehículos rápidos. Vehículo rápido o ser rápido es el sujeto. Por lo tanto, ese es el término menor. Y de ahí en adelante todo se desgrana solo. Entonces, eso es lo fundamental, conocer la conclusión. Ahora, hay otra opción. Si yo no conozco la conclusión, pero que tiene que ver ya con la clase de esta semana. Si yo tengo 3 proposiciones relacionadas, pero no sé cuál es la conclusión, yo puedo aplicar las reglas de los silogismos y ver todas las interpretaciones posibles. Si aplicando las 7 reglas de los silogismos llego a una sola forma, una sola estructuración que es válida, entonces ahí ya sé dónde ubicar la conclusión. Y de ahí puedo diferenciar término mayor de término menor. Pero en principio, para saber cuáles son el término mayor y el término menor, yo necesito saber cuál es la conclusión. Entonces, ¿cuáles son estas reglas de los silogismos? Es decir, las reglas que debe cumplir un silogismo para ser válido. En primer lugar, un silogismo tiene que tener solamente 3 términos. No puede tener 2, no puede tener 4. Ni 1, ni 5, solamente 3. Y hay muchos casos en los cuales se viola esta regla sin que el sujeto se dé cuenta. Y el mejor ejemplo, que creo que está, si no me equivoco, en la clase, es: todos los hombres son racionales. Todas las mujeres no son hombres. Por lo tanto, las mujeres no son racionales. Y si nosotros analizamos la verdad de las proposiciones, de las premisas, yo diría que son verdaderas. Cuando digo, los hombres son racionales, es cierto. Tenemos ciertos casos de personas que no son racionales, principalmente las personas que todavía no han logrado desarrollar el don del raciocinio, los bebés. Pero no los podemos incluir dentro de la categoría hombres. Tenemos personas que tienen ciertas condiciones mentales que les impiden razonar correctamente. Condiciones neurológicas que les impiden razonar correctamente. Pero cuando digo todos los hombres son racionales, me refiero a las personas justamente neurotípicas. Así que por lo tanto yo podría decir que eso es cierto. Ahora, que desarrollen o no la habilidad de razonar y la disposición a razonar es otro tema. Luego, cuando yo digo las mujeres no son hombres, yo creo es inapelable, haciendo claro una distinción binaria sexual. Haciendo esa simplificación, también es inapelable. Entonces, cuando llego a las mujeres no son racionales, inmediatamente a mí se me genera un cortocircuito. A ver, esto es verdadero, esto es verdadero, y está bien estructurado, por lo tanto la conclusión debe ser verdadera. Pero yo sé que no es así. ¿Por qué? ¿Dónde está el error? Y el error está en que la palabra hombre se utiliza en 2 acepciones distintas. Primero, todos los hombres son racionales. Hay hombre es sinónimo de humano. Todos los humanos son racionales. Y luego, cuando yo digo las mujeres no son hombres, estoy utilizando la palabra hombre en un sentido sexual, ¿cierto? Para distinguir un sexo de otro. En el fondo ahí estoy utilizando hombre en el sentido de persona masculina, persona de sexo masculino. Y mujer como persona de sexo femenino.
Entonces ahí yo estoy utilizando hombre en dos sentidos distintos, por lo tanto, no son el mismo término, son términos distintos. Por lo tanto, ahí el silogismo no tiene 3 términos, tiene 4, es engañoso. Y ese es un ejemplo típico. Y hay muchas palabras que tienen doble acepción, muchas. Algunas veces, y es lo que más me da risa y rabia al mismo tiempo, tienen significados opuestos. Por ejemplo, la palabra laico, ¿qué significa? ¿Ya? Marión dice que no tiene relación con lo religioso. ¿Bien? No religioso. Súper. Que no sigue una religión. Perfecto. Súper. Ahora, no sé si acá alguien participa de algún grupo católico. Dentro de las comunidades católicas, laico significa aquella persona que sigue a Dios sin ser parte de la iglesia. Entonces, esto nos puede llevar a muchos malentendidos. Yo todavía me acuerdo que hace mucho tiempo yo discutía con una estudiante porque ella me decía, profe, es que yo no sé si es que usted me va a tomar en serio o no, yo tengo miedo de que en la argumentación o en la conversación que nosotros estamos teniendo, usted no me pesque, porque yo soy laica. Y yo le decía, pero ¿por qué eso va a ser una objeción? Es decir, eh, ¿por qué va a ser una objeción que tú seas laica para que nosotros conversemos intelectualmente? Y ella me decía, bueno, porque yo sé cuál es su opinión de la religión, que yo toda la vida he considerado que la religión puede ser un problema en ciertos contextos de razonamiento. Eh, y yo no entendía su resquemor, hasta que ella me explicó qué es lo que significaba para ella laica. Es decir, ella participaba de una comunidad religiosa, pero sin ser ella monja. Esa era básicamente Entonces, cuando me explicó lo que para ella significaba laica, para mí fue como... Entonces nosotros estuvimos como 20 minutos en debates paralelos, en donde yo le decía, ser laico no es ningún problema. Y ella me decía, ser laico sí puede ser un problema para usted. Bueno, al final nunca que alguien siga una religión para mí no es un problema para discutir con esa persona, para nada. Y yo sí tengo mi observación respecto a las religiones, pero no por eso voy a ser discriminativo al respecto. O por ejemplo, un ejemplo que a mí también me gusta mucho. ¿Alguien acá cree en los ovnis? ¿O alguien acá cree que es dudable la existencia de los ovnis? Ya, Cami, tú consideras que es dudable la existencia de los ovnis, ¿cierto? Ya. Cami dice que es dudable la existencia de los ovnis. ¿Qué dirías tú si yo te dijera, te puedo probar aquí y ahora existen los ovnis? Pero para todos. Yo les puedo probar aquí y ahora que existen los ovnis. ¿Qué me dirían? Claudia es escéptica. Me dice, a ver, no se lo voy a ver. Se lo voy a mostrar con un video. Permítanme, por favor, compartir pantalla. Ya. Asumo que están viendo la pantalla. Quizás vieron este video, quizás no. Por favor, observen este video con atención. Esto fue filmado en Montreal, en Canadá. Es un super lente que le hace un zoom a la luna durante el día. Y observen, por favor, un punto, otro punto, que se asoman por la periferia de la luna
y parecen circunvalarla. Y ahí hay un tercero que se añade un poco más abajo. Ya, ahí desaparecieron y acá tenemos un zoom. 1, 2, 3. Ya, podrían ser Wally y Eva, Marion. Pero ¿quién es el tercero? ¿El hijo de ambos? Ya. La pregunta ahora es, ¿qué eran esos? ¿Qué eran? Como bien dice Catalina, como bien dice Diego, y ojo Cami, son objetos. A mí no me cabe la menor duda de que son objetos. No estaban en el suelo, así que estaban técnicamente volando. Y no sabemos qué es lo que son, no podemos identificarlos. Por lo tanto, son ovnis. No sé si se entiende el ejemplo. Cuando yo dije ovnis, muchos de ustedes pensaron en platillos voladores, en artefactos voladores construidos por seres que viven en otro planeta y que vienen acá y que nos visitan y que nos observan y que posiblemente nos secuestran. Pero no, yo me atuve a la definición por sigla de la palabra ovni, objeto volador no identificado. Así que por lo tanto son ovnis. Que sean o no platillos voladores, que sean o no seres de otro planeta, ese es otro tema. Pero eso es súper importante en un debate, en todo debate, definir primero los términos, de qué estamos hablando. Súper importante. Y esa es la primera regla. Un silogismo tiene que tener 3 términos y solo 3 términos. Y esos términos, por lo tanto, tienen que estar bien definidos. Si son ambiguos y un término puede ser interpretado de maneras distintas, entonces, por lo tanto, ya el silogismo no está bien construido. Esa es la primera regla. Me voy a saltar la segunda y la tercera porque son más complejas. Pero luego nos vamos a las reglas 4, 5, 6 y 7, que son las más fáciles. ¿Qué dicen? En primer lugar, que si una de las premisas es negativa, la conclusión también tiene que ser negativa. Es decir, todos los A son B, algunos B no son C, por lo tanto, algunos A no son C. Ahí es válido. Pero si yo digo, todos los A son B, algunos B no son C, yo no puedo concluir algunos A son C. No puedo. Si lo hago, el silogismo es inválido. Lo mismo para la particularidad. Si una de las premisas es particular, la conclusión también debe ser. Luego las otras 2 reglas dicen que de 2 premisas negativas nada se concluye válidamente. Uno no puede andar por la vida negando cosas y luego tratar de sacar conclusiones de ello, ¿cierto? Si yo le pregunto a alguno de ustedes, imaginemos que nosotros estamos en la escuela, ¿ya? La escuela a la que ustedes jamás en la escuela de psicología, a la cual ustedes jamás han entrado. Asumo que jamás han entrado, ¿cierto? Quizás alguno de ustedes la visitó el año pasado, pero no la conocen. Saben dónde está, sin duda. Yo creo que algunos de ustedes, añorando un poquito el momento de la presencialidad, la han buscado en Google Maps, han visto los videos y se imaginan a sí mismos recorriéndolas por dentro. Pero imaginemos que estamos en la escuela. ¿Ya? Es el año 2021, estamos todos vacunados, porque la vacuna es barata, le llegó a todo el mundo. Y estamos dentro de la escuela. Y hay muchas salas. Y yo les pido a alguno de ustedes que me diga eso. ¿Dónde está? Necesito hablar con Paula. Oigan, ¿dónde está la sección de Paula? Y alguno de ustedes me podría decir, a ver, no están en la sala 3.1.
y tampoco están en la sala 2.2. Yo, en base a esa información, no puedo concluir que Paula y su sección están en la sala 3.4. No puedo. Porque ustedes me dijeron dónde no está. Eso no me permite a mí definir dónde está. Ahora, si ustedes me mencionaran todas las salas de la escuela, excepto una, sí, yo puedo sacar la deducción. Pero cuando hablamos silogísticamente, el algunos, el ninguno, son términos tan gruesos que no nos permiten llegar a una conclusión. Por lo tanto, de dos premisas negativas, nada se concluye válidamente. Y al mismo tiempo, de dos premisas particulares, tampoco se concluye nada válidamente. Entonces esas son más intuitivas, son más fáciles de entender. El problema está con las reglas 2 y 3, que hacen referencia a la noción de distribución, que fue con lo que partimos esta clase. La regla 2 dice que el término medio tiene que estar distribuido por lo menos una vez. Y por lo tanto, para poder aplicar esa regla, yo tengo que saber cuál es el término medio. Y el término medio, no lo olviden, es el que desaparece en la conclusión. Todos los A son B, todos los B son C, por lo tanto, todos los A son C. El término medio ahí es B. No está en la conclusión que era todos los A son C. El término medio es el puente que une A con C. Es el puente que une el término menor con el término mayor. Y ese término, el término medio, el que desaparece, debe estar por lo menos distribuido una vez. Por lo tanto, tengo que entender y manejar la noción de distribución para aplicar esa regla. Y lo mismo pasa con la regla número 3, que dice que en la conclusión no puede existir un término que esté distribuido que no esté distribuido en la premisa correspondiente. Si es que yo voy a la conclusión y me doy cuenta que hay un término distribuido, y voy luego a la premisa en donde sale originalmente, y no estaba distribuido en esa premisa, entonces el silogismo es inválido, no cumple la tercera regla. Y basta con que un silogismo incumpla una regla para ser inválido. El silogismo tiene que haber cumplido todas las 7 reglas para ser válido. Y eso es lo que descarta a todos esos silogismos de los que hablaba yo al comienzo, y deja un grupo muy reducido, si no me equivoco, de 16 silogismos de los 64 posibles, que son válidos. Y es un sistema mucho más simple de comprender o de utilizar, que aprenderse de memoria las formas de los silogismos que son válidas y los que son inválidos. Así que para eso existen las reglas de los silogismos. Pero bien, está todo eso contenido en la clase asincrónica. Sé que algunos de ustedes no las vieron, pero todo lo que dije yo hoy día está explicado de manera mucho más detallada en la clase asincrónica. Y ahora me toca hacer y dicho sea de paso, eso es lo que tienen que hacer ustedes en la guía número 2. Identificar qué silogismos son válidos y qué silogismos son inválidos en base a la aplicación de las reglas. Y tienen que indicar qué silogismos, qué regla, si un silogismo es inválido, qué regla incumple. Esa es vuestra tarea en la guía número 2. ¿Ya? Así que ahora sí me gustaría preguntarles si hay alguna duda o alguna consulta respecto de todo lo que hemos visto hoy día. Marian dice que no. Camila también dice que no. Camila dice que no. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, lo que nos toca ahora es hacer la guía número 2. ¿Ya? Así que bien, pues, damas y caballeros, chicos y chicas, cualquier duda o consulta que tengan, ustedes saben, la pueden plantear por mail o mejor aún, al aula virtual, porque la respuesta les sirve a todos y a todas. Bien. Así que chicos y chicas, damas y caballeros, quedamos hasta acá hoy día. Ahora vayan y razonen silogísticamente. Que estén muy, muy bien y nos vemos la próxima semana a esta misma hora en este mismo canal. Que estén muy, muy bien.